Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito y entretenimiento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están todos? Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar algunos secretos, o al menos lo que se rumorea por ahí, revelaciones que supuestamente Hande ha hecho sobre Kerem. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos con todo este jugoso chisme, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, entrevistas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los más comentados y seguidos a nivel mundial. Su química en la serie Sen Kalkam era innegable, y pronto esa conexión traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que cautivó a millones. Desde sus viajes juntos hasta sus muestras públicas de afecto, todo era seguido de cerca por sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La ruptura entre Hande y Kerem fue un shock para muchos. De repente esa historia de amor de cuento de hadas llegó a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón roto y llenos de preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Estas son preguntas que hasta el día de hoy siguen generando especulaciones y teorías. Y aquí es donde entramos en terreno fangoso, porque cuando hablamos de revelaciones de Hande sobre Kerem, hay que tener mucho cuidado. La información que circula en Internet es a menudo confusa, contradictoria y en muchos casos simplemente falsa. Hay muchos rumores, muchos dimes y diretes que se difunden a través de redes sociales, foros y sitios web de dudosa procedencia. Sin embargo, hay algunas declaraciones, algunas entrevistas y algunas pistas que, si las analizamos con cuidado, pueden darnos una idea de lo que pudo haber pasado. No esperen una confesión explosiva, ni una revelación escandalosa, porque eso no es lo que vamos a encontrar. Pero sí podemos reconstruir una imagen, a partir de fragmentos de información, que nos permita entender mejor la dinámica de su relación y las posibles razones de su ruptura. Una de las cosas que más se comenta es la diferencia de personalidades. Hande, por un lado, es conocida por ser una persona reservada, discreta y que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más abierto y más dado a compartir aspectos de su vida personal con sus fans. Esta diferencia, que al principio pudo haber sido un complemento, con el tiempo pudo haber generado tensiones y conflictos. Profundicemos un poco más en este punto. Hande, con su aura de misterio y elegancia, siempre ha cultivado una imagen de sofisticación y control. Sus entrevistas suelen ser medidas, sus apariciones públicas cuidadosamente planificadas. Ella parece valorar la intimidad por encima de todo, y ha sido muy vocal sobre la importancia de proteger su espacio personal del escrutinio público. Kerem, en contraste, parece disfrutar de la interacción con sus fans y no tiene reparos en compartir momentos de su vida, tanto profesionales como personales, a través de las redes sociales. Esta apertura y espontaneidad son parte de su encanto, pero también podrían haber sido una fuente de fricción en la relación. Imaginemos una situación en la que Kerem, impulsado por su entusiasmo, comparte una foto o un vídeo que Hande preferiría mantener en privado. Este tipo de diferencias en la forma de abordar la exposición mediática pueden generar malentendidos y resentimientos. También se habla mucho de la presión mediática. Imaginen lo que debe ser vivir una relación bajo el constante escrutinio de los medios y de millones de fans. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada al detalle y sometida a interpretación. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar y puede afectar negativamente la relación. Ampliemos este punto con un ejemplo concreto. Cada vez que Hande y Kerem eran vistos juntos, las redes sociales explotaban con comentarios, análisis y especulaciones. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar el más mínimo detalle de su vida privada. Cualquier rumor, por infundado que fuera, se convertía en titular de noticia y alimentaba la maquinaria de la especulación.
Esta constante atención mediática puede ser asfixiante, especialmente para una persona como Ande, que valora la privacidad. La presión de mantener una imagen perfecta frente al público, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con los constantes rumores y chismes puede ser extremadamente desgastante y afectar la relación a largo plazo. Además, esta presión puede generar celos e inseguridades, tanto dentro como fuera de la pareja. Otra teoría que se maneja es la incompatibilidad de agendas. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos con agendas muy apretadas. Los rodajes, los viajes, las promociones y los compromisos profesionales pueden dificultar la convivencia y el tiempo que pueden dedicar el uno al otro. Pensemos en la logística de una relación en la que ambas partes tienen que viajar constantemente por trabajo. Ande podría estar rodando una película en un país diferente mientras Kerem está promocionando una serie en otro continente. Coordinar agendas, encontrar tiempo para verse y mantener la conexión emocional en medio de la vorágine de sus carreras puede ser un desafío enorme. Además, la falta de tiempo juntos puede generar sentimientos de soledad y aislamiento, lo que a su vez puede afectar la relación. La sensación de que la carrera profesional está primando sobre la relación personal puede ser un detonante de conflictos y resentimientos. Ahora, centrándonos en las revelaciones atribuidas a Ande, es importante señalar que ella nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre las razones de su ruptura con Kerem. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever algunas cosas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Ande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Dijo que para ella es fundamental poder hablar abiertamente con su pareja sobre sus sentimientos, sus inquietudes y sus necesidades. También mencionó la importancia de la confianza y el respeto mutuo. Analicemos estas declaraciones en profundidad. La comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera. Si Ande enfatiza la importancia de la comunicación abierta y honesta, podría estar insinuando que esta fue una de las áreas problemáticas en su relación con Kerem. Tal vez sentía que no podía expresar sus sentimientos y necesidades con libertad, o que no se sentía escuchada y comprendida por su pareja. La falta de comunicación puede generar malentendidos, resentimientos y una sensación de desconexión emocional. La confianza y el respeto mutuo son también pilares fundamentales de una relación. Si Ande menciona estos valores, podría estar sugiriendo que en algún momento sintió que la confianza fue erosionada o que no se sentía lo suficientemente respetada en la relación. Estas declaraciones, aunque no son directamente sobre Kerem, pueden interpretarse como una indirecta sobre las posibles dificultades que enfrentaron en su relación. Quizás Ande sentía que no había una comunicación abierta y honesta, o que no se sentía lo suficientemente valorada y respetada. Son solo especulaciones, por supuesto, pero es importante analizar el contexto y el lenguaje que utiliza Ande en sus entrevistas. Profundicemos en esta especulación. Imaginemos una situación en la que Ande intenta expresar sus sentimientos o preocupaciones a Kerem, pero él está distraído o no le presta la atención que ella necesita. Esto podría generar una sensación de frustración y resentimiento en Ande, quien podría empezar a sentir que sus necesidades no son importantes para Kerem. La falta de comunicación efectiva puede llevar a una espiral negativa en la que ambas partes se sienten incomprendidas y desconectadas. Otra cosa que se ha comentado mucho es la supuesta adicción de Kerem al trabajo. Se dice que Kerem es un adicto al trabajo, que está constantemente involucrado en proyectos y que le cuesta desconectar y dedicar tiempo a su vida personal. Esto, según algunos, podría haber sido un factor determinante en la ruptura, ya que Ande podría haber sentido que no era una prioridad para Kerem. Exploremos esta teoría en detalle. Si Kerem es un adicto al trabajo, es probable que dedique la mayor parte de su tiempo y energía a sus proyectos profesionales. Esto podría significar que tiene menos tiempo para dedicar a Ande, lo que podría hacer que ella se sienta descuidada y poco valorada. Además, la constante presión y el estrés asociados con el trabajo pueden afectar el estado de ánimo de Kerem y hacer que sea menos atento y cariñoso con Ande. La sensación de que el trabajo es siempre la prioridad puede erosionar la relación y generar resentimientos. Es importante recordar que esta es solo una teoría, y que no hay pruebas concretas que la respalden. Sin embargo, es un rumor que ha circulado mucho en los medios y entre los fans, y que vale la pena mencionar. A pesar de la falta de pruebas concretas, es innegable que Kerem es un actor muy ambicioso y trabajador. Ha participado en numerosos proyectos en los últimos años y ha demostrado ser un actor muy dedicado y comprometido con su trabajo.
Esta dedicación al trabajo podría haber sido tanto una fortaleza como una debilidad en su relación con Ande. Ahora hablemos de la supuesta traición de Kerem. Este es uno de los rumores más escandalosos y que más ha dolido a los fans de la pareja. Se dice que Kerem le fue infiel a Ande con otra actriz. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que respalde esta acusación. Es simplemente un rumor, una especulación que ha circulado en las redes sociales. Desmintamos este rumor con firmeza. No hay ninguna prueba que sugiera que Kerem le fue infiel a Ande. Este rumor parece ser una invención de las redes sociales, alimentada por la especulación y el deseo de drama. Es importante ser muy cautelosos con este tipo de rumores, ya que pueden ser muy dañinos y afectar la reputación de las personas involucradas. Es importante ser muy cautelosos con este tipo de rumores, ya que pueden ser muy dañinos y pueden afectar la reputación de las personas involucradas. No podemos dar por sentado que algo es cierto simplemente porque lo hemos leído en Internet. Es fundamental verificar la información antes de compartirla o de creérnosla. La difusión de rumores falsos puede tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas, tanto a nivel personal como profesional. En resumen, las revelaciones de Ande sobre Kerem son más bien pistas, indirectas y especulaciones basadas en entrevistas y rumores. No hay una confesión explosiva, ni una revelación escandalosa. Lo que sí hay es una serie de factores, como la diferencia de personalidades, la presión mediática, la incompatibilidad de agendas y las posibles dificultades en la comunicación, que podrían haber contribuido a la ruptura de la pareja. Analizando todos estos factores, podemos concluir que la ruptura entre Ande y Kerem probablemente fue el resultado de una combinación de circunstancias desafortunadas. No hubo un único culpable, sino una serie de factores que erosionaron la relación con el tiempo. Es importante recordar que nadie sabe realmente lo que pasó entre Ande y Kerem, excepto ellos mismos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de la información disponible. Pero lo más importante es respetar su privacidad y no alimentar rumores falsos y dañinos. La vida personal de las celebridades es su asunto, y debemos respetar su derecho a la privacidad. Y hablando de respeto, es importante mencionar que tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y han logrado mucho éxito en sus carreras profesionales. Han demostrado ser talentosos y dedicados, y merecen todo el respeto y el apoyo de sus fans. Ambos actores han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras y han demostrado ser profesionales consumados. Es importante reconocer sus logros individuales y no definirlos únicamente por su relación pasada. Así que, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo todas estas teorías y rumores sobre la ruptura de Ande y Kerem. Espero que este análisis haya sido informativo y entretenido. Recuerden que la especulación es solo eso, especulación, y que la verdad solo la conocen Ande y Kerem. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Ustedes son lo máximo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su apoyo constante y por su amor a la farándula. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Ande y Kerem? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa conocer sus perspectivas y opiniones sobre este tema. Compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este canal. Suscríbanse, denle like y compartan para que podamos seguir trayéndoles el mejor chismecito de la farándula. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.